Y el tema se llama Jesús también le pide algo a los hombres. ¿Cuántos estamos acostumbrados a pedir? Todos. Pero quizás no nos hemos dado cuenta que Jesús también pide a los hombres. Y es más, no solamente le pide a las personas que ya tienen a Jesús en su corazón, sino aún a aquellos que no conocen a Dios. Es decir, que en algún momento Jesús se va a acercar a ti y te va a pedir algo. Y quiero mostrártelo a través de la Escritura. Y es necesario que hoy prestes toda tu atención a este mensaje, porque este mensaje tiene la capacidad de cambiar tu entendimiento. ¿Alguien dice amén? Jesús se acerca a Bartimeo. Y Bartimeo era un hombre ciego. Y Jesús le pidió algo. Le pidió que tuviera fe. También se acerca a la suegra de Pedro con el propósito de sanarla. Y Jesús también pidió algo. Y no le pidió a la suegra de Pedro fe, sino que fue más allá. Le pidió a Pedro y a la gente que le rodeaba fe. Pero también, de acuerdo a la Escritura, se acercó Jesús a una mujer que la conocemos como la samaritana. Y Jesús le pidió agua. Pero también en la palabra encontramos que Jesús se acerca a un joven rico y le pidió otra cosa y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Encontramos también que se acerca a Nicodemo y le pidió, diga conmigo, Jesús le pidió que cambiara su manera de pensar para que pudiera comprender que podía nacer de nuevo. Pero también Jesús se acerca a Jairo, y en el momento de mayor desesperación de Jairo, que se había muerto su hija, Jesús le pidió 3 cosas. La primera le dice: paciencia, mientras que atendía a la mujer de flujo de sangre y le daba un gran milagro. Y después que se había acabado la esperanza, ahora Jesús lo impulsa y le pide obediencia. Y después le dice: no temas, cree solamente. Si te das cuenta, a lo largo de nuestra cultura religiosa, llamémosle así, nos han enseñado a pedir y a pedir y a pedir. Pero no nos hemos dado cuenta que Jesús también pide. Y donde cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu mentalidad, Jesús se va a acercar a ti a buscar fruto y a pedirte fruto de fe, fruto de amor, fruto de obediencia o aún agua. Y la pregunta es: ¿estarás hoy dispuesto a dar lo que Jesús te pida? Solo hubo 1 o 2 que dijeron amén. ¿Estarás dispuesto a dar lo que Jesús hoy te pida? Normalmente en la Escritura yo veo que Jesús se acerca a aquellas personas que no tienen confianza en sí mismos, que se sienten aislados, que se sienten vacíos, que se sienten engañados, que se sienten frustrados. Jesús se acercó a la mujer samaritana. Pero quiero que lo veas culturalmente. Eso fue un hecho totalmente inusual, porque los hombres judíos tenían ciertas costumbres tan duras que era violar sus costumbres, violar sus reglamentos, llamémosle así. Si un hombre hablaba con una mujer, y no solamente una mujer, sino una mujer que no fuera judía. Es decir, ahora ponte en los pies de la samaritana. La samaritana no solamente era adúltera, no solamente era pecadora, rechazada por la gente, sino que también se sentía aislada, se sentía señalada. Pero de acuerdo a la Escritura, Jesús tomó la iniciativa para acercarse a ella con un fin. Y quiero mostrarte 2 fines a las cuales Jesús toma la iniciativa para acercarse a las personas. Y el primero es para que la gente reconozca su debilidad. Para que la gente reconozca su debilidad. Se acerca a la mujer de flujo de sangre, pero antes de tomar pauta con Jesús, ella tuvo que reconocer algo, que estaba enferma y estaba viviendo en un autorrechazo.
Cuando se acerca Jairo, él tuvo que reconocer algo: la tristeza profunda que había en su ser interior, pero el luto que lo estaba traspasando a causa de la situación de su hija que se estaba muriendo. Pero también se acerca a José de Arimatea y le hace ver que a pesar de que él tenía una gran posición en el gobierno, José de Arimatea era un hombre tibio, un hombre que tenía mayor temor a la gente por lo que diría la gente que por lo que diría Dios de él. Pero también un día se acerca a Zaqueo y lo enfrenta a su debilidad, y su debilidad era diferente a las anteriores. Él era un hombre orgulloso, pero en sí mismo un hombre acomplejado, rechazado. Es decir, Jesús siempre se acerca a las personas con el propósito de mostrarle la realidad que hay en su corazón. Porque hasta que nosotros reconocemos que Jesús es el camino al Padre, hasta ese momento obtendremos salvación. Porque fuera de Él no hay quien salve. Pero también se acerca a Jesús para que la persona que está dispuesta abra su corazón al Padre. Porque de acuerdo a la Escritura, Jesús es el camino al Padre. Y por esa razón Jesús se acercó a la samaritana y le dijo algo que traspasó el corazón de la samaritana, y hoy tiene el poder de traspasar tu entendimiento. Juan capítulo 4 verso 10. Dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Diga conmigo bien fuerte: el don de Dios. Aquí hay una clave. Diga conmigo: si reconocieres el don de Dios. Y continúa la Escritura: ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La clave de este verso está en el don de Dios. Lo que hoy te quiero mostrar. Es decir, le está diciendo: si conocieres el don de Dios, tú tendrías la capacidad de pedir. Y aquí el punto es: ¿cuáles son esos dones de Dios? Esos regalos de Dios, los cuales Jesús está asegurando que la samaritana no conocía. Es decir, que si nosotros conocemos esos dones de los cuales está hablando Jesús, nosotros podemos entrar y tomar de esa agua de vida. Porque la samaritana no pudo tomar de esa agua de vida hasta que conoció el don de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Y cuáles son esos? La Escritura nos habla de muchos, pero solo quiero recordarte 4 de ellos. Y el primero es la persona del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él es el Paracleto, el ayudador, el consolador, la promesa del Padre. Si conocieres el don de Dios, si conocieres el Espíritu Santo, Él te guiará a pedirle a Jesús. Pero el siguiente don de Dios es la misma persona de Jesucristo. De acuerdo a la palabra dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero también la palabra nos habla de otro don. Los diferentes dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ya hemos hablado de ellos, pero estos vienen sobre los hombres para que ellos puedan obrar y edificar la casa del Señor, para que sea establecido el reino de Dios y su justicia. Pero otro don, la palabra nos dice que es la oración. Pero no solamente orar, sino tener la certeza de que cuando abro mis labios y pido algo en el nombre de Jesucristo, el Padre nos lo concederá. Es decir, que todos los dones que el Señor nos da siempre son inagotables. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, a pesar de estas grandes promesas, de estas palabras que son fieles al nombre del Señor, en el hombre hay pensamientos que no lo dejan avanzar. Dije, hay pensamientos, no fortalezas, pensamientos, no ataduras, pensamientos,
no una persona que te detenga, que no te dejan avanzar. Y vienen de repente a declarar, Dios puede darme algo a mí. ¿No lo has preguntado? ¿Por qué ese fue el pensamiento de la samaritana? Yo no me merezco nada. Y esas son saetas que lanza el enemigo a causa de la culpa que tiene el hombre. Porque vienen pensamientos como, no he hecho nada bien, no me he esforzado lo suficiente. Y esa es la respuesta a la cual yo te quiero hablar. Tenemos en nuestra mentalidad un ancla bien colocada a una frase que dice, no me merezco nada. Y si no te mereces nada, es porque te sientes deudor de alguien. Es necesario que te des cuenta que esos pensamientos los lanza Satanás y hacen que tú y yo veamos a Jesús limitado. Producen que tú y yo, en vez de ver a Jesús como el Dios Todopoderoso, lo veamos como que Él está sujeto a que yo haga algo para que yo me pueda merecer una bendición. ¿Estás conmigo, iglesia? Por eso la samaritana vio limitado a Jesús. Mira lo que dice la Escritura, Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, ¿a quién se refiere? A Jesús. Jesús, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Date cuenta que la samaritana está viendo a Jesús limitado. Le está diciendo, tú no tienes la herramienta, tú no tienes el recurso para sacar el agua del pozo. Está viendo la samaritana tan limitado a Jesús como lo es ella. Ella necesitaba herramientas. Y en su entendimiento Jesús necesitaba herramientas. Es decir, ella está expresando, Jesús, tú no tienes los recursos suficientes para bendecirme. ¿Alguien ha pensado eso? Jesús se ha orado tantas veces, tal parece que no tiene recursos suficientes. Pero si comenzamos a ver la realidad de la samaritana, es porque ella estaba viendo las cosas desde un punto de vista humano. El pozo tenía 31 metros de profundidad, a lo cual es evidente de que sin herramientas era imposible sacar el agua. Pero para ella el ver las cosas naturales la estaban limitando a su propia condenación, a su propia tristeza, a su propio entendimiento, a su propia culpa. Es decir, que al ver las cosas naturales y no las celestiales, automáticamente estaba limitando a Jesús. Y Jesús no podía darle lo que él quería. ¿Cuántas cosas no tendrá Jesús ya dispuestas para ti? Pero tú lo estás viendo desde tu manera natural. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que la samaritana en su entendimiento tenía la idea de, soy una mujer rechazada, soy una mujer adúltera, una mujer aislada. ¿Acaso alguien me podrá bendecir? Y entonces Jesús se acercó a cambiarle el entendimiento. Y yo tengo una pregunta, ¿alguien aquí necesita cambiar su entendimiento? Vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí necesita cambiar su entendimiento? Y entonces Jesús le pidió, digan conmigo, Jesús le pidió. Y le pidió, dame de beber. Conéctate al mensaje. ¿Jesús tendría necesidad de beber? Jesús tenía la necesidad de que la samaritana cambiara su entendimiento. Es decir, cuando tú y yo le damos a Jesús lo que Él pide, justamente y rápidamente cambiará nuestro entendimiento natural para que recibamos lo espiritual. Y esto mismo fue lo que le sucedió a una mujer en el Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta. Elías vino a esa mujer viuda en un tiempo de gran hambruna, de gran escasez, y Elías le dice, dame de comer.
Y Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber. Y Elías le dice, dame de comer. Y esta mujer samaritana le dice, Señor, hombre, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Es lo último que vamos a comer mi hijo y yo. Y después de esto, moriremos. Pero Elías pidió, diga conmigo, Elías pidió. Pero ella veía lo natural. Y Elías no estaba pidiendo realmente lo natural. Elías estaba pidiendo fe. Diga conmigo fe. Y al mismo momento en el que ella dio esa pizca de fe, automáticamente dejó de colocar su propio entendimiento. Y si nosotros analizamos esta historia a la luz de nuestra realidad, es totalmente contraria a la naturaleza. Porque la manera natural de la madre sería, no, yo cuido de mi hijo, como de un desconocido. Pero ella no actuó de manera egoísta. Porque si hubiera actuado de manera egoísta y no hubiera dado, hubiera muerto ella y su hijo. Pero ella dio fe. Y esa fe la capacitó para que sobre la palabra del profeta, ella hubiera tenido una completa y abundante bendición durante todo el tiempo de escasez. Cuando el Señor pide algo, es con el propósito de poner una plataforma de bendición delante de aquel que da algo. ¿Alguien dice amén a eso? Fue lo mismo que provocó Jesús en la samaritana. Jesús no le multiplicó la harina, no le multiplicó el aceite a la samaritana, sino que produjo que del interior de la samaritana fluyera una fuente de agua de vida que brota para vida eterna. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es esa agua de vida eterna? Porque se escucha muy bonito. Ay, sí que fluyen ríos. Pero quiero que descubramos a la luz de la Escritura qué es esa vida. ¿Qué es esa fuente? Mira lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 2, verso 13. En este versículo podemos encontrar que Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, condenó a los judíos porque habían cambiado la gloria de Dios por cisternas rotas. Mira lo que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El significado de esto es que esos hombres habían rechazado el conocimiento, la gracia, la vida espiritual, el poder transformador del Espíritu Santo y habían dejado al Padre a un lado. Pero la Escritura nos habla de que Dios el Padre ama a la humanidad. Dios el Padre proveyó Él mismo para nosotros a Jesús como el agua de vida que brota para vida eterna. Y Jesús usó su propia identidad como proveedor de vida para explicarle a la samaritana que en medio de su tiempo de mayor aridez, Él podría darle lo que necesitaba. Y ella realmente no necesitaba agua, necesitaba una transformación en su espíritu, porque esa agua de vida que brota para vida eterna tiene el poder para transformarte, para avivarte y unirte a su propósito. Es decir, familia, ahora viene algo difícil. A pesar de que Jesús se estaba revelando a sí mismo a la samaritana, le estaba mostrando la realidad del Hijo de Dios que era Él, ella contestó, ella respondió en la carne, en su propio entendimiento, como muchos de nosotros respondemos. Mira lo que dice la Escritura, Juan, capítulo 4, verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla.
La samaritana se estaba centrando en que lo único que podía darle Jesús estaba tan limitado que solamente apagaría su sed. Solamente apagaría lo natural. Porque ella no sabía que las promesas, que las palabras de parte de Dios las tenemos que recibir en un enfoque espiritual. ¿Por qué? Quiero recordarte que lo natural es reflejo de lo espiritual, es réplica de lo que sucede en lo espiritual. Y si nosotros recibimos, abrazamos y creemos cada promesa, cada palabra, la tomamos en nuestro espíritu, entonces si está sembrada en nuestro interior, tomará lugar en lo natural y la palabra cumplirá el propósito por lo cual fue enviada. Y quiero recordarte algunas promesas que la misma Escritura nos da. Mira lo que dice Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Mientras aún hablaba, yo abriré oído. En Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Deuteronomio 28:8 declara, el Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si tú recibes esa promesa en tu ser interior, en tu espíritu, automáticamente viene la cosecha natural. Cada promesa, si tú la visualizas en tu espíritu, ten la certeza que se reflejará en lo natural. ¿Alguien dice amén a eso? Pero entonces, ¿cómo? ¿En qué momento la samaritana bebió esas promesas? Cuando Jesús le pidió agua. ¿Y qué representa el agua? La vida interior del ser humano, el fluir de cada persona. Es decir, Jesús le estaba diciendo cuando le dijo, dame de beber. Jesús le está diciendo, dame lo que está fluyendo en tu interior, dame lo que está dentro de ti, lo que está causando destrucción, dame lo que piensas de ti mismo, dame lo que crees de ti mismo, dame la verdad que estás guardando en tu corazón, dame la realidad que estás escondiendo. Es decir, le está diciendo, dame aquellos pensamientos que te han atado a este mundo. ¿Estás conmigo? Date cuenta, en el momento en el que la samaritana estuvo dispuesta a dar la verdad, Jesús le dijo, trae a tu marido. Y la samaritana contestó, no tengo marido. Date cuenta de algo, Jesús está confrontándola a dar su verdad. ¿Qué pasa ahí? Si ella, date cuenta, ella al momento de haber dado la verdad, de haber expuesto, de haber desnudado eso profundo que había en ella, dio acceso a un intercambio. Salió su verdad de quién era ella y entró la verdad de Dios en su vida. Al momento que el Señor la enfrenta, suceden tres cosas muy importantes. La saca de la verdad de su pasado. ¿Cómo es tu pasado? De muchos es un pasado doloroso, triste, de enfermedad. De ella era un pasado de adulterio. Pero también Jesús la saca de las palabras corrompidas que había recibido. ¿Qué palabras corrompidas has recibido tú a través de un médico, a través de un familiar? Pero también Jesús la saca de esa herencia de iniquidad que estaba viviendo, de esa herencia del entorno que vivía. Ella era samaritana. Y cuando le enfrenta a Jesús y ella le entrega su verdad, de dónde venía, qué raíces tenía, Jesús entonces coloca en ella la realidad del reino de los cielos, transformando la realidad y el destino que ella tenía.
Dice la palabra, Juan, capítulo 4, verso 19 y 20. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Cuando ella entrega su verdad, Jesús le enfrenta a la verdad de la palabra. Pero no solo le enfrenta a la verdad de la palabra, sino que quiebra esa tradición de maldición. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían una regla, una ley, donde ellos establecían que la única adoración, la genuina adoración, se tenía que dar desde ese monte llamado Gerizim, yendo en contra de lo que nuestro Dios hermoso había declarado. Y Él, a través de la boca de Abraham y a través de Moisés, nos muestra que el monte donde debían de adorar en un pasado era el monte Moriah. ¿Qué nos está reflejando esto? Cuando Jesús le enfrenta su verdad, Jesús la saca del engaño de la religión, la saca del engaño de la destrucción, la saca de esa herencia corrupta a causa de que ella dio. ¿Quién está conmigo? Es decir, Satanás continuamente va a buscar tomar parte de las verdades falsas que guardamos en nuestro corazón, porque esas verdades falsas ciegan nuestro entendimiento para conducirnos en senderos diferentes a la bendición. Hace algún tiempo yo escuché una frase y la tengo muy guardada. Escucharás palabras que parecen verdad, pero son mentira. Escucharás palabras que parecen verdad, pero son mentira. Pero también escucharás palabras que parecen mentira, pero son verdad. Dos ejemplos. Un médico había maldecido al niño del cual hablamos hace un rato. La verdad del médico parecía muy rotunda, pero fue mentira. ¿Alguien dice amén? Pero cuando el Señor te da una promesa, la sientes tan elevada que piensas, esa palabra es mentira, pero es. Y quiero mostrarte un ejemplo, la cual produce que Satanás se ancle en verdades que son falsas. Y este hombre se llamaba Jeroboam. De acuerdo a la Escritura, este hombre se rebela contra Salomón. Y aún la palabra nos dice que él quiso matar a Salomón, pero al momento de no lograrlo, él tuvo que huir a Egipto. Pasa tiempo, muere Salomón, y entonces él se convierte en el rey. Y de acuerdo a la Escritura, su reinado fue basado en intereses personales. Y Jeroboam revivió 2 altares profanos, los cuales Dios detestaba, los cuales decía el Señor, aquí nos tienen que adorar. Pero como el pueblo estaba sujeto a los placeres personales y a los intereses de este hombre, él dijo, se acercan las fiestas de Jehová. Y para que no se vaya el pueblo de este país, este pueblo, y se vaya a Jerusalén, voy a volver a revivir esos 2 altares para que el pueblo haga una adoración profana. ¿Cuántas cosas te han dicho allá afuera que quizás parezcan verdad, pero lo único que te llevan es a colocarte en contra de Dios? Y esto mismo fue lo que sucedió. Jesús, al momento de provocar que la samaritana le diera el agua, que le diera su verdad, él enfrenta su pasado y la saca de la realidad errada que tenían los samaritanos, y ahora la impulsa a tener un cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para que ella conozca y se relacione y ame de una manera correcta a Dios. Y te lo voy a mostrar. Mira lo que dice la Escritura, Juan 4:24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Mira lo que está sucediendo. Jesús ahora le pide, diga conmigo, Jesús le pide. Jesús ahora le pide, cambia tu manera de amar a Dios. Cambia tu manera de relacionarte con Dios. Y algo que yo aprendo de este verso es que cada vez que el Señor te quiere promover en tu vida espiritual, te pide algo. Alguien está dispuesto a dar algo para ser promovido en su vida espiritual. A la samaritana ahora le está pidiendo adoración en espíritu y en verdad. Es decir, ahora le pide una tarea espiritual, adoración. Ya no le está pidiendo una tarea natural, agua, sino que ahora le está llevando a decirle, la bendición que te quiero dar es espiritual, por lo tanto yo espero de ti algo espiritual. ¿Y por qué Jesús está haciendo esto? Él está enseñándole a la samaritana a llevarla, a que no se centre en su sed. ¿Ella por qué llegó al pozo? Por sed. ¿Cuántas veces llegamos a Jesús? Por sed. Por un momento difícil en tu vida. Y Jesús le está diciendo, ya no quiero que estés enfocada en lo natural, sino que ahora le enfoca a Dios para que la adore en espíritu y en verdad, con el propósito de que conozca verdaderamente a Dios. Y no lo limite, aún tengo sed. Cuando la Escritura nos dice, Dios es espíritu, diga conmigo, Dios es espíritu. Dios, familia, no es el sol, no es la luna, no son las estrellas, no es una imagen, no es un hombre, no es un animal. De acuerdo a la Escritura, Dios oye, ve, siente, camina y habita en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos hechos a su imagen. Es decir, familia, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo está esperando que realmente le conozcamos. Y solamente podemos conocerlo dándole la realidad de quién pensamos que somos nosotros y de quién pensamos que es Dios. A eso fue lo que enfrentó Jesús a la samaritana. ¿Quién eres tú? ¿Y quién piensas quién es Dios? Sabes, muchas veces yo he tenido la oportunidad de predicarte muchos mensajes, pero cuando escuchas una voz nueva dices, esto es lo que necesito. No, no es lo que necesitas, es lo que te dijeron antes, pero nunca lo quisiste oír. Dios es espíritu. Dios habla a lo profundo. ¿Para qué habla a lo profundo? Para cambiar tu realidad espiritual e impulsar, avanzar en madurez. Date cuenta, todo esto que sucedió fue en el primer contacto que tuvo Jesús con la samaritana. En el primer contacto. ¿Cuántos contactos has tenido tú con Jesús? Y ahora viene otra pregunta. Y yo me la hice y el Señor me respondió. ¿Por qué Jesús nos pide cosas? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué Jesús me pide cosas? ¿Por qué Jesús hoy me pide? Bien fácil, porque el Padre también le pide a Él. Y quiero que veas el nivel de compromiso, el nivel de prioridad que tuvo Jesús para con el Padre fue tan alto que es tan diferente al nivel de prioridad que tú y yo le damos a las cosas de Dios. Nos toca a ti y a mí, es nuestra tarea impulsar la prioridad que tenemos para con el Señor. Y la prioridad que Jesús nos está enseñando y que te la quiero mostrar, que cuando el Padre pide algo, Él lo relaciona aún con las necesidades básicas que hace el hombre. Jesús nos está mostrando que para Él el dar es tan prioritario como para el hombre comer.
Mira lo que dice la Escritura, Juan 4:34. Jesús dijo: la comida que me mantiene en pie es que hago la voluntad de aquel que me envió, terminando el trabajo que Él comenzó. Si tú y yo no comemos, morimos. Si Jesús no da algo al Padre, muere. Es decir, familia, cuando Jesús ahora le está hablando este versículo a sus discípulos, Él les está diciendo: mi relación con el Padre es tan prioritaria que yo prefiero hacer su voluntad y darle a Él lo que me pida que aún comer cualquier cosa. ¿Y qué está haciendo Jesús con sus discípulos? Los está enfocando al Padre para que se desenfoquen de su comida, de su bebida, de su alimento, de su necesidad, con el propósito de mostrarle lo gran, maravilloso, abundante y rico en gloria que es el Padre. ¿Qué es esto? Los está llevando a reflexionar que cuando el Padre pide algo, automáticamente el Padre trae la cosecha. Mira lo que te quiero enseñar. Y yo me lo imagino así. El Padre pidió un alma a Jesús. Y Jesús le dio la samaritana. Y automáticamente el Padre trajo la cosecha. Y trajo miles de samaritanos. Mira lo que dice la Escritura. Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de esta aldea se comprometieron con Él por el testimonio de la mujer. Él sabía todo acerca de las cosas que yo hice. Jesús dio un alma y el Padre proveyó un pueblo. ¿Qué hubiera pasado, familia, si la samaritana no hubiera dado lo que Jesús hubiera pedido? Un pueblo no se hubiera salvado. Piensa conmigo. Diga conmigo: Jesús pide. Dígalo fuerte: Jesús pide. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús te ha pedido y que no has hecho? ¿Qué es lo que Jesús te ha pedido y que no has dado? Escudriña tu corazón, porque Jesús está esperando que le des. ¿Para qué quiere que le des? Para entonces llevarte a recibir tu cosecha espiritual. Y algo que yo observo en la Escritura es que normalmente lo primero que pide Jesús es fe, creer. Y cuando tu fe es genuina, esa fe genuina se vuelve una semilla. Y esa semilla genuina trae la recompensa de que todo lo que necesitas justamente lo hará el Señor por ti. Pero ¿por qué no pasa? Porque no das esa semilla de fe. De acuerdo a la Escritura, hay un hombre que en el momento de mayor escasez, de mayor desesperación, no tenía nada que dar físicamente. Él solamente dio su fe. En el momento de mayor tristeza, de mayor luto, Jesús lo hace esperar. Y después que lo hace esperar, ahora Jesús le exige: cree. Y yo me imagino a este hombre llamado Jairo en medio de: ¿cómo voy a creer si mi hija ahora está muerta? ¿Cómo te sentirías tú que llegue el pastor y te diga: hermana, cree? Y ahí está muerto tu esposo. Ahí están muertas las finanzas, ahí está muerta la salud. ¿Cómo te sentirías? Y Jesús dijo: cree. Y este hombre Jairo se esforzó y creyó. Y ese impulso de creer produjo dos cosas: el milagro que su hija muerta hubiera resucitado, pero también que toda su casa hubiera creído y fuera salva. Una cosecha natural y una cosecha espiritual. Es decir, Jairo
dio una porción de fe. Diga conmigo, Jairo dio una porción de fe y provocó 2 cosechas. ¿Vas a dar lo que Jesús te ha pedido? ¿O te vas a quedar afanado en lo tuyo? Siempre que Jesús le pide algo a la gente, siempre es para darte más allá de tu expectativa. Jairo solo esperaba que fuera sanada su hija, pero la recompensa fue que fue salva toda su casa. Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 9 versos 6 y 7, y luego nos brincamos al 11. Mira lo que dice la Escritura. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, diga conmigo, Jesús pidió. Dígalo fuerte, Jesús pidió. ¿Y qué le pidió? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesús pidió, lávate. Y la recompensa fue ver naturalmente, pero discernió que era el Hijo de Dios el que había hecho el milagro. Es decir, familia, Jesús siempre nos pide algo con 2 propósitos. 1, que fijes tu mirada en aquel que es eterno, pero el 2, para que te desconectes de aquello que no te permite crecer en Él. Por ello hoy quiero que tú reflexiones qué es lo que te ha pedido el Señor. A Abraham le pidió su hijo. Tu pecado le pidió al Padre su hijo. ¿Qué es lo que te ha pedido a ti el Señor y no le has dado? Y hoy por un momento quiero que cierres los ojos, porque el Señor quiere hablar profundamente a tu corazón. Porque hoy Jesús te está pidiendo lo mismo que le dijo a Jairo. Cree solamente. Cree que yo soy el que soy. Cree que yo te amo. Cree que yo te defiendo. Cree que yo te sostengo. Cree que yo cambio tu realidad. Cree que tengo tu vida guardada en el hueco de mi mano. Cree que yo conozco tus dificultades. Cree que yo no cambio. Cree que yo no te echo fuera. Cree que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Cree que yo te he dado vida eterna. Cree que yo salvo tu casa y no he olvidado ninguna de tus peticiones. Solo cree y entrégame hoy tu verdad. ¿Quién eres tú? Yo quiero pedirte que tú hoy le entregues la verdad de quién piensas tú que eres delante de Dios. Porque muchos nos sentimos enfrentados a que no nos merecemos nada, a que no nos hemos esforzado, a que somos torpes de labios, a que somos muy pecadores, a que tenemos una historia horrible. Pero ¿qué tal si hoy haces lo que hizo la samaritana? Entregar la verdad. Hoy Jesús te está pidiendo la verdad. Yo creo que la samaritana, cuando se lo entregó, fue tan quebrada, tan sometida, que ella no pudo hacer otra cosa que humillarse al descubrir que delante de ella estaba Dios. Hoy, ¿cómo vas a reaccionar delante de un Dios vivo que te está diciendo, dame
de beber. Dame tu verdad. Dame lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dame el engaño que has adoptado de quien piensas tú que eres. Dame el tropiezo de la religión que has guardado. Dame el tropiezo de la incredulidad que te heredaron tus padres. Dame el tropiezo de tu poca oración. Dame el tropiezo de la incredulidad. ¿Qué tal si hoy te acercas al Señor confiadamente a entregarle ahora la verdad de quien piensas que eres tú? Abre tu corazón al Rey. El Señor le enfrentó de tal forma que le dijo: trae a tu esposo. Y ella le dijo: no tengo esposo. ¿Cuál es ese pecado oculto? ¿Qué tal si hoy abres el corazón al Señor y le reflejas tu verdad?